quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Por siempre y siempre. Señor, digno de la alabanza, Dios. Santo eres, santo es tu nombre, Señor.
the Lord this morning. Let's give all our worship to Him. Oh, hermanos, alabe al Señor. Diga, Señor, yo te alabo, yo te adoro. Aleluya, aleluya. Yo adoro a Dios, amén. Yo adoro a Dios, hermano. Tú adoras a Dios, aleluya. Yo le adoro. Yo adoro a Dios porque Él es grande y maravilloso. Aleluya, gloria a su nombre. Él no tiene límites, Él no tiene fronteras, Él no tiene lenguajes. Él está aquí en todo momento, en toda nación, en todo pueblo. Él está. Gloria a su nombre, adore a su Dios. Yo adoro a este Dios. Gloria a su nombre. Oh, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo, está cayendo. Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Está cayendo. Es tan fuerte sobre mí. Oh, mis manos levantaré. Mis manos levantaré. En su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Sienta Es su tan fuerte presencia, hermano. sobre mí. Sienta su presencia porque Él está aquí. Mis manos levantaré. Porque Él es real en medio de su pueblo. Siente su En su presencia. gloria tocaré. Yo puedo sentir su presencia. Está Yo sé que estás aquí, Señor. su gloria sobre mí, Aleluya. sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. En esta mañana Él está levantando. En esta Está mañana Él está levantando al caído. Siéntele. Siéntele porque aquí está mi Dios. Siente tu presencia. Levantando al caído, su gloria está aquí. Permítete sentirle porque Él está aquí. Está Siente tu presencia está aquí, Señor. Puedo sentirla, Señor.
saber que estás aquí, Señor. Sienta el hermano, sienta el hermano. Permítete sentirle porque aquí está tu Dios. Aquí está tu Dios. Siente sus caricias, siente sus caricias, porque aquí está nuestro Dios, dándote fuerzas, dándote fuerzas para continuar. Su gloria está aquí. Aleluya. Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Gracias por tu gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está Santo. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alabado eres mi Dios. Santo, 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 santo. Toma nuevas fuerzas en esta mañana que Él te las está dando para que continúes. Toma nuevas fuerzas porque tu Dios está aquí en esta mañana dándote nuevas fuerzas, restaurándote, levantándote. Tómalas porque Él está aquí delante de nosotros. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, gloria, 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 gloria a tu nombre, Señor. Oh, Santo, tú eres mi Dios. Cuán hermoso tú eres, Señor. Gracias. Gracias, Señor, gracias. Aleluya, aleluya. Gloria a su nombre. Nuestro Dios es real, amén. Quizás no lo vemos, pero podemos sentir su presencia. Él permite que podamos sentir su presencia, hermano. Si usted necesita de Él, Él está aquí en esta mañana. Él quiere darle nuevas fuerzas. Él quiere ayudarle en esta mañana. Siéntale, porque su presencia es real en medio de su pueblo. Gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria a su nombre. Aleluya. Yo le pido a la hermana Judith y a la hermana Miriam que nos colaboren con la recolección de la ofrenda. Pueden sentarse. Yo los dejo en compañía de nuestro pastor y que el Señor les siga bendiciendo. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. El Señor está aquí. Amén. No sé si usted lo puede entender en esta mañana. El Señor está con nosotros. El poder de su Espíritu Santo habita en medio nuestro. Gloria al Señor. Por eso usted cuando viene a este lugar usted siente algo diferente. Quizás usted ha ido a muchos lugares en la vida, pero cuando usted viene a este lugar, usted experimenta algo especial. No es por nosotros,
pero si es por el Señor, aleluya. El que es maravilloso, el que es único, el que es todopoderoso, el que no tiene igual, al que nada se le puede comparar. Amén. Por eso es que usted siente aquí algo extraordinario. Gloria al Señor. Y qué bueno que lo disfrutemos. Hermanos y amigos, entre tanto podamos venir al culto, venga al culto. Entre tanto podamos estar aquí adorando a Dios, hágalo de la mejor manera. Yo le diría, hermano, esto es incomparable. Yo no sé si a usted le pasa lo que a mí me pasa, pero yo he venido a veces aquí con hambre y se me va el hambre. He venido con dolor de cabeza y se me va hasta el dolor de cabeza. Amén. He venido cansado y como que tomo fuerzas aquí. Amén. Hermano, es que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Hermano, por eso el salmista dijo: deleítate a sí mismo en Jehová. Esto es para uno deleitarse. Amigos, ustedes quieren conocer por qué nosotros nos enamoramos tanto del Señor y de aquí no queremos irnos, porque hemos aprendido a deleitarnos. Amén. A deleitarnos en la presencia de Dios. Amén. Por eso cantamos un cántico que dice: que me quiten todo, que se vayan todos, pero que no me falte su Espíritu Santo. Que no nos falte su presencia. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bueno, hermanos, queremos recordar a todos nuestros cultos. Recuerden que tenemos cultos los días domingo. Tenemos 3 cultos: el culto empapiamiento 9 de la mañana, escuela dominical 10:30 y 6:30 de la tarde tenemos nuestro último culto el día domingo. El día jueves tenemos culto a las 7 de la noche y el día sábado 7 de la noche. Amén. Gloria al Señor. Y bueno, cada vez Dios nos impresiona más con su palabra. Amén. Anoche escuchábamos una bonita enseñanza por parte de una de nuestras jóvenes acerca de lo que el diagnóstico médico correspondiente al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y realmente es una bendición, hermanos, ver a nuestros jóvenes creciendo en Dios. Créame que me da alegría como pastor ver este grupo de jóvenes, hombres y mujeres proyectados en Dios, definidos en Dios y queriendo servir a Dios. Es una bendición muy grande y que Dios bendiga a nuestros jóvenes. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, dentro de 8 días, el sábado, tendremos nuestro ayuno de primer sábado de mes. Amén. Y también el domingo tendremos la actividad pro templo. Amén. Tenemos una actividad pro templo. Todavía, hermanos, estamos cumpliendo compromisos de la compra del terreno y algunas otras cosas, pero Dios ha sido bueno. Amén. Dios ha sido bueno. Él es fiel. Yo no sé cuántos saben que Dios es fiel. Hermano, dígalo con seguridad: Dios es fiel. Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Hemos visto la fidelidad de Dios y la veremos siempre, porque Él es fiel. Amén. Bueno, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. Tengan la bondad. Libro de Daniel, capítulo 3, versículos 28 al 30. Libro de Daniel, capítulo 3, versículos 28 al 30. Y luego leeremos Daniel, capítulo 6, versos
25 al 28. Amén. Una vez más, damos la bienvenida a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a los hermanos que nos visitan, que están durante su estadía en Aruba, que vienen de la Iglesia del Señor en los Estados Unidos. A ellos les damos la bienvenida en el nombre de Jesús y nos alegra mucho tenerlos con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Son nuestros hermanos y nos veremos en el cielo con ellos. Diga amén. Daniel capítulo 3, versos 28 al 30 y Daniel 6, versos 25 al 28. Amén. ¿Estamos todos? Gloria al Señor. Qué bueno que a pesar de que tengamos la Biblia ahí, no deje de comprar su Biblia. Amén. Hermano y amigo, a pesar de que usted venga y tenga la Biblia ahí, no deje de tener su Biblia. Amén. Es muy importante. La Biblia es, en nosotros los cristianos, es nuestra compañía. Cuando yo viajo, lo que no puede faltar es la Biblia. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Gloria al nombre de Jesús. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Daniel capítulo 6, versos 25 al 28. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, todos. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios, hermanos. Como vida, digámosle al Señor. Gloria a Dios. Siéntese, tengan la bondad. Hermanos y amigos, todo este mes hemos estado hablando sobre una temática que tiene que ver con el servicio a Dios y el liderazgo. Amén. Y en el mes de enero en la iglesia siempre damos un seminario de liderazgo. Amén. De liderazgo y de servicio a Dios. Así que el año
2020, nuestro seminario fue Visión 2020. Amén. Y sabe algo, hermano, no sabíamos lo que iba a venir en el 2020. Así que los que pudieron prestar atención a todas las enseñanzas que se dieron de Visión 2020, lograron entender muchas cosas durante todo ese año. Porque la Visión 2020 es la visión perfecta. Los jóvenes normalmente en estado normal tienen esa clase de visión 2020. Ellos van al médico y el médico le dice: su visión es 2020. Amén. Pero los que ya tienen mi edad, ya uno mira la Biblia y tiene que arrugar aquí, fruncir el ceño, pero no es porque esté enojado con la Biblia, es porque las letras se le van, uno ya no logra mirar bien. Así que el seminario el año pasado fue Visión 2020 y gracias a Dios por él, porque nos ayudó a entender muchas cosas que quizás durante el transcurso del año y la pandemia necesitábamos aprender desde el mes de enero. Amén. Pero este año el título de nuestro seminario es, ¿cuál es? Servidores al desafío 2021. Amén. Así que, hermanos, este año trae nuevos cambios. El 2020 fue un año que ninguno de los que está aquí lo ha vivido. Amén. La última crisis vivida en el mundo de esa magnitud fue por allá en la Segunda Guerra Mundial y en la depresión de los años 1930, cuando hubo una crisis económica en el mundo, hermano, tremenda. Pero no habíamos vivido un año como el año anterior. Este año estamos hablando de un desafío y la iglesia tiene que prepararse para los desafíos. Hermanos servidores, hermanos líderes, amigos que están aquí, la iglesia no puede ser inferior al desafío que el mundo nos plantea. Y yo quiero que usted entienda esto: el mundo está evolucionando, está cambiando, y la iglesia debe prepararse para enfrentar los cambios. Y hoy necesitamos cristianos muy definidos. Amén. Necesitamos cristianos que sepan el mundo en el que estamos viviendo. Amén. Y cristianos que mantengan sus principios a pesar de que el mundo los negocie. Amén. Así que, hermanos, necesitamos nosotros saber quiénes somos. Y ese es el desafío que tenemos por delante. Amén. Amén. El jueves les hablaba sobre servidores conforme al corazón de Dios. Y les hablaba del carácter que debe tener un servidor, un hombre de Dios, una mujer de Dios. Hermanos y amigos, la gente será impactada por nuestro carácter, no por lo bonito de nuestra apariencia. La apariencia pasa. Muchas personas que están aquí conmigo de jóvenes éramos, ¿verdad, hermana Isabel? La hermana Isabel dice amén, a mucho honor. Pero pasan los años y los años nos pasan factura a todos. Pero ¿sabe qué sí quedará en la vida de nuestros hijos, nuestra familia, la iglesia y la gente que nos rodea? Nuestro carácter. El carácter determina quién es una persona. Yo quiero decirle a los varones, el carácter determina lo que es usted como líder de su casa. Amén. Mujeres, el carácter determinará en sus hijos y en sus hijas la enseñanza más importante que usted les puede dar. Así que el jueves hablamos acerca del carácter, la importancia del carácter. Amén. Y el carácter es lo que hará que nos recuerden. Es más, las personas, téngalo presente, hermanos,
Si usted hace memoria, las personas que más han influenciado su vida o de quienes usted más recuerda en la escuela o en el colegio o en la niñez o en su trabajo o en su proceso de crianza, en la iglesia misma, han sido las personas de un carácter definido. Amén. Esas personas que con su vida y su ejemplo nos han enseñado. Amén. Así que, hermanos, el carácter define nuestra vida, define quiénes somos. Amén. Y yo les decía algo el jueves que quisiera traerlo a memoria un momento. Hermanos, yo puedo caminar con Dios, vivir para Dios, pero no estar definido en mi carácter con Él. Y a esto hay que prestarle atención. El carácter es una elección personal. Esto hay que prestarle atención, hermano. El carácter, los hombres de carácter lo son porque lo eligieron. Todos los seres humanos tenemos la misma oportunidad delante de Dios de ser fieles, de obedecer, de caminar con Él, de servirle. Todos tenemos la misma oportunidad. ¿Sabe qué hace diferencia entre los unos y los otros? El carácter. El carácter, algunos han definido que van a ser fieles a Dios por encima de lo que sea. Vea, hermano, hay personas, y la Biblia habla de ello, que la Biblia dice: no seamos como las olas del mar, que son arrastradas por el viento. Hay personas que en su vida son arrastradas por las circunstancias, por los problemas. Hermanos, a mí no me puede mover un problema. Puede que te mueva, pero no te saca de tu fe, ni de tus principios, ni de tus convicciones. Hermano, si un problema nos hace mover nuestras convicciones, no las teníamos. Porque yo tengo que estar parado en mis convicciones. A mí me alegra ver nuestros jóvenes universitarios de esta iglesia. Y nuestra iglesia en Colombia y en el mundo tiene una cantidad de profesionales, tiene científicos, pero a mí me alegra ver un joven que va a Holanda, un país con tantas cosas, pero viene y dice: le sirvo a mi Dios primero que todo. Eso quiere decir que su carácter se está moldeando y se está definiendo, y sabe que por encima de lo que le digan en la universidad, por encima de lo que le ofrezca el mundo, su relación con Dios trasciende. Amén. Anoche les decía, escuchábamos a una jovencita hablarnos de lo que la ha impactado a ella estudiando en la medicina, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces yo escuchaba, prestaba atención, y yo le decía a una hermana: ¿usted está escuchando? Una jovencita ya en su universidad, pero presentándonos el sacrificio de Cristo desde la medicina y diciéndonos cómo la ha impactado y ha entendido la obra de Cristo. Hermanos, eso es cuando el carácter nuestro está siendo moldeado. Y todos tenemos la misma elección. Hay jóvenes que van a la universidad y se alejan de Dios. Hay jóvenes que les aparece una oportunidad, a una señorita le aparece un muchacho de buena apariencia y dice: ay, Señor, yo te amo tanto, pero este muchacho me inspira. Y se va. Pero hay otras jovencitas que dicen: no, la palabra de Dios dice, he aprendido, y guarda su principio. Igualmente le pasa a muchachos. A veces aparece una joven bonita y le dan la espalda a Dios. Hacen lo que hizo Sansón, se fue detrás de Dalila. Pero ¿sabe algo? Era que Sansón era un gran hombre, pero no había moldeado su carácter. Y hermanos y amigos,
ser hombres o mujeres de carácter es una decisión nuestra. Dios te ayuda, pero tú lo eliges. Así que soy yo el que tengo que elegir que un problema no me va a mover. Levante la mano aquí el que no haya tenido problemas en la vida. Todo mundo. Pregúntele a una persona que lleva 40, 50 años en el evangelio: oiga, ¿usted nunca ha tenido problemas en la vida? Y él le va a decir: ¿qué? Eso ha sido mi vida. Con los hijos, con el esposo, con la esposa, con los hermanos en la iglesia, con los vecinos. Uno tiene problemas por doquier. Pero ¿sabe qué hace que la gente no se mueva de su hogar, de su familia, no se distancie de su esposa ni de su esposo, no deje sus hijos, no deje la familia, no se aparte de la iglesia? Lo definido que está en su carácter. Amén. Eso es lo que hace, hermano, que uno diga: yo sé dónde estoy y este problema hay que resolver. Así que hay personas que dicen: la solución del problema es me voy. Hay otros que dicen: la solución del problema es arreglarlo, y hay que arreglarlo. Amén. Hermanos, hoy vamos a hablar sobre la influencia, lo que influye en las personas. Y yo quiero que podamos aprovechar el tiempo. Ustedes saben que el tiempo no es mi amigo, porque mientras predico como que me lo aceleraran. ¿Saben algo, hermanos? Nosotros, todos los que están aquí conmigo, en la vida influimos en personas. Siempre estamos influenciando personas. Donde usted estudia, señorita, joven, está influenciando personas. Donde la hermana trabaja y el rol donde ella se mueve influencia personas. Donde tú estudias, influencia personas. En el medio que se mueve la hermana, influencia personas. Donde se mueve la hermana, influencia personas. ¿Sabe qué quiere decir? Que donde usted esté, escuela, colegio, universidad, trabajo, usted está influenciando personas todos los días. Todos los días influenciamos personas. Un escritor del liderazgo, él decía que los seres humanos influenciamos como mínimo 10,000 personas durante nuestra vida. Así que le quiero decir algo: usted en su vida, según un cálculo y una estadística, habrá influenciado 10,000 personas, porque lo vieron pasar, porque vieron usted qué dijo, porque vieron cómo actuó usted en el negocio, en el trabajo, en la escuela, en el colegio, los vecinos, la gente de su entorno, la manera en que estaba conduciendo el auto. Bueno, pero siempre influenciamos. El caso es, hermanos, que influenciamos bien o mal, y ahí está el peligro, que yo puedo influenciar bien o mal. Usted puede influenciar bien o mal a las personas que están en su entorno. Y aquí sí viene, hermano, la preocupación de nosotros los cristianos. Porque los cristianos necesitamos influenciar a la gente con la mente de Cristo. Amén. Amén. La gente, hermano, no va a seguir los caminos de Dios porque usted le diga que son muy bonitos. La gente ve cosas bonitas por doquiera. La gente va a seguir a Dios por la clase de carácter que tenga el cristiano que me está hablando de Dios. Amén. Hermano, necesitamos cristianos, si Dios nos ayude, que cada cristiano, hermano, su carácter se esté moldeando en Dios. Amén. Y que sea tan definido que no lo muevan nada ni nadie. Así que vamos a hablar de las dos formas de influenciar: la forma correcta y la forma incorrecta de influenciar. Y yo quiero que me preste mucha atención, porque no solo es en la vida cristiana. Padres, necesitamos hacernos una evaluación cómo influenciamos a nuestros hijos. Porque todos los padres decimos cuando los hijos crecen: ¿qué le pasó a mi hijo? Si yo le enseñé bien,
a veces uno cree que está enseñando bien, ¿verdad? A veces uno piensa que enseñó bien, pero hermano, de pensar haberlo logrado es otro tema. Amén. Así que vamos a empezar hablando de la influencia incorrecta. Amén. Amén. Permítame decirle algo, hermanos servidores, hermanos líderes, amigos. La posición no es la que influencia, es quién eres tú. Papá, tu hijo te puede seguir por dos razones, o te puede obedecer por dos razones. Una, porque tú eres su papá y te tiene que obedecer. Pero el peligro de esa influencia es que tu hijo te está obedeciendo por la posición. Me toca obedecerle a mi papá porque, ¿y por qué le obedeces a tu papá? Porque me toca. Y si no, me meto en problemas. Esa influencia que ejerces en tu hijo te ayuda, pero no se te olvide, es una influencia por la posición. Pero hay otra influencia que no está basada en la posición, sino en el carácter. Y en esa tu hijo te va a obedecer porque sabe que tú lo has guiado bien siempre. ¿Sí me comprenden? Así que mi hijo me puede obedecer a mí y seguir a mí porque yo le muestre la faja, la correa, y se la haga sonar. Y el hijo dice, bueno, es mejor obedecer a mi papá porque... Pero también mi hijo me puede obedecer a mí porque ha visto una enseñanza, porque vio un ejemplo, porque él sabe que el papá lo guía bien, porque él sabe que cuando el papá le ha dicho que eso es bueno y lo ha visto en su padre. Hermanos, esa influencia es la correcta. Pero la otra influencia es la incorrecta, aunque funciona, es incorrecta. Porque cuando el hijo se quita el peso de ti, hará otras cosas. Así que por eso es tan importante esto de cómo yo influencio. Amén. Hermanos y amigos, la posición te puede dar autoridad, pero el carácter te da influencia. ¿Están aquí conmigo? Repitan esa frase conmigo, por favor. La posición te puede dar autoridad. Vea, hermanos, eso tenemos aquí unos líderes. La influencia del líder, vea, ya lo plasman allá de una vez. Hermanos, repitan conmigo, por favor. La posición nos dará autoridad. Repitan, por favor. La posición nos dará autoridad, pero el carácter nos dará influencia. Hay niños que le dicen a los hermanos aquí, hermano, cuando yo crezca quiero ser como usted. Cuando ven a Ángel tocando el bajo, hay niños que le van a decir, cuando yo crezca quiero ser como usted, quiero tocar el bajo como usted. Así que Ángel tiene un problema serio. Hay niños que quieren ser como él mañana, pero él tendrá que poner cuidado cómo toca el bajo. Pero no solo cómo toca el bajo, cómo vive. Porque aunque no lo sepa, hay niños que quieren ser como él. Y a esto, hermanos, hay que ponerle cuidado. Porque la posición me da, escuchen esto, la posición me puede dar autoridad, pero el carácter me da influencia. Digan gloria a Dios. Hermanos, la posición puede darte importancia, pero no influye. Así que hay personas a quienes lo siguen. Usted puede seguir a su jefe, pero ¿por qué usted lo sigue? Porque él es su jefe. Pero a veces él no influye en usted. Es mi jefe. ¿Por qué le haces caso? Porque es mi jefe. ¿Por qué hiciste tan rápido eso? Porque es mi jefe. Oh, pero una persona de carácter definido
hermano, a esa persona no solo le hacen lo que necesita, sino que es que la gente lo hace porque es el jefe, pero además porque la gente quiere imitarle. Yo quisiera ser como mi jefe. Ese señor es un ejemplo. Su hogar, su familia, su estilo de vida, esa forma, yo quiero imitarla. Hermanos que están aquí, nosotros queremos influir en nuestros hijos. Esta conferencia, hermano, es importante. Y yo quiero que todos presten atención. Todos aquí quieren influir en sus hijos. Todos, yo soy padre y lo que más quiero es influir bien en mi hijo. Todos. Ella es madre, quiere influir bien en sus hijos. Toda mamá, todo papá, hermano, quieren hacerlo. Todo hombre quiere influir en otras personas. Usted en su trabajo quiere influir. En el área en que usted se mueve quiere influir. Hermano, pero yo quiero decirle, más que influir, deje una huella. Más que solo influir en ellos, déjeles una huella. La huella, hermanos, es lo más importante. Amén. Así que mire, yo este año con mi esposa cumpliremos 25 años de matrimonio. Así que hace 25 años salí de mi casa. Y lo que hace que salí de mi casa por mi labor y mi labor pastoral, no voy mucho donde mis padres. Ese es uno de los precios de nosotros los pastores. Estamos para la iglesia, pero no tanto hacia nuestra familia o nuestros padres. Pero hermano, los recuerdos que yo tengo de mi familia, de mi madre, una mujer de oración. Así que yo tengo recuerdos que marcaron mi vida en mi casa por ver a un padre y a una madre buscando a Dios. Algunos de los hermanos de aquí han escuchado historias de la vida nuestra, que les he contado, testimonios, enfermedades de la familia, pérdidas económicas de la familia, lo que es llegar usted a la casa y que se quemó la casa con todo. Son situaciones difíciles, pero nunca, escúcheme, nunca yo vi de mis padres que dijeran, se fue Dios, ¿dónde está Dios? No voy a ir a la iglesia, no voy a ir al culto, no voy a ir a tal. No, hermano, nunca. Así que por mi cabeza, hermano, en la vida y en los problemas, no se me pasa nunca volver atrás. A mí no se me pasa nunca. Es que yo no vi a mi padre ni a mi madre nunca dar un paso atrás en la fe. No los vi. Y eso ayudó a que mi vida tuviese un recuerdo muy profundo de lo importante que es caminar con Dios. Amén. Y hermano, yo quiero dejarle a mi hijo y a mi hija y a mi familia un legado. Y es que por grande que sea el problema, la crisis, la dificultad, vamos a caminar con Dios. Aleluya. Mi hijo no me verá desanimado en Dios. Hermanos, y eso lo elijo yo. Eso no depende de... Usted puede decir, pastor, ¿y cuando le venga un problema? No, es que lo elegí yo. Es que por eso le digo que el carácter es una elección. Yo lo elijo. Mi papá y mi mamá decidieron nunca dejarse de Dios, pase lo que pase. Y hay líderes de la iglesia que se han tropezado, han caído y no han vuelto a la iglesia. Usted sabe, mis padres tienen 41 años de caminar con Dios. ¿Usted sabe lo que uno ve en 41 años? Muchas cosas, claro. Usted en 40 años de vida cristiana, hay gente que se apartó, hay gente que dejó la fe, hay gente que salió con cosas, hay gente que se rebeló. Uno ve muchas cosas, pero hay personas que han definido, como dijo una mujer un día a su suegra, tu Dios será mi Dios,
tu pueblo será mi pueblo, donde tú vayas iré yo, lo que tú hagas lo haré yo. Hermano, eso es el carácter. Y yo quiero decirle algo a usted en esta mañana, hermano, más que crecer en algunas áreas de la vida, crezca en el carácter. Pues el carácter te llevará tan lejos como tú no alcanzas a imaginar. Amén. Amén. Digan gloria a Dios. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 4 verso 1, mire un hombre definido. Pablo no dijo que me conozcan en el mundo por ser sabio, no. Pablo no dijo que me conozcan en el mundo por tener dinero, no. El apóstol Pablo dijo, a nosotros que nos recuerden y que los hombres nos tengan, ¿por qué? Por servidores de Cristo. Aleluya. Hermanos, ¿por qué lo van a recordar a usted aquí? Que lo recuerden el día que usted se vaya por haber sido un servidor de Cristo, por alguien enamorado de servir a Dios. Hermano, por alguien comprometido con la obra de Dios. Algunos hermanos tendrán que irse por las circunstancias, trabajo, familia, los años, qué sé yo. Oh hermano, pero que el día que usted se vaya de aquí, la huella que usted nos dejó, la recordemos como dijo Pablo, que te recuerden y nos recuerden por servidores de Cristo. Hermana, que el día que usted se vaya y alguien mencione su nombre, nos traiga a la memoria una gran mujer. Varón que está aquí, amén. Varón que está aquí, que el día que tú te vayas de aquí por una circunstancia, pero alguien diga tu nombre en este lugar, inmediatamente diga, tengo tan gratos recuerdos de ese hermano. Por eso el carácter hay que construirlo. Amén. Digamos gloria a Dios. Hermanos, no pensemos que la posición es la que hace la diferencia. No es la posición. Hay gente que dice, si yo fuera el pastor de la iglesia, pero no es el cargo, es el carácter. Si yo fuera el presidente de los jóvenes, no es la posición que tienes, es tu carácter. No es el lugar donde te den, es quién eres tú en ese lugar. Amén. Hay gente que sin tener una posición están definidos en Dios, pero hay gente que en una posición van en la vía, pero van de lado a lado en la vía. Cuando usted ve una persona conduciendo un auto delante de usted, que se sale para un lado y se sale para el otro y se vuelve, ¿usted qué hace? ¿Qué hace usted? Uno se retrae, ¿verdad? O yo le he llegado a pitar, ¿será que se durmió? Se está durmiendo esa persona. Entonces usted le pita, le hace bulla para decirle, estás perdido, vas mal, te estás saliendo. O me detengo y digo, se va a accidentar, me voy a retraer. Hermano, no es la posición, es tu carácter lo que te define y lo que va a influir en las personas. Y si una persona tiene una posición elevada, pero va de lado a lado, la gente se retrae, la gente dice, no, porque él es el líder. Hermanos, el carácter es lo que nos define a nosotros. No busque la posición, busque moldear su carácter. Donde usted esté, y le voy a decir algo, le anticipo algo que lo veremos ahora. Aquellos que moldean su carácter, el carácter lo lleva a uno arriba. El carácter te hace crecer, pero lo veremos más adelante. Amén. Hermanos, hay personas que quieren la posición para tener poder sobre otros. No aspires a tener una posición para mandar. Qué bueno, hermano, que usted diga, no me interesa tanto la posición, yo voy a moldear mi carácter y quiero que mi carácter moldee a mis hijos, a mi familia, mi empresa, mi negocio, mi trabajo. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe, hermano?
aquellas personas que desean crecer en posición, más que en su carácter, son personas inseguras, son personas que necesitan aprobación de la gente, son personas que quieren controlar. Y le quiero decir, cualquiera de esas tres posiciones es nociva para una persona. Es nociva en su posición de líder y es nociva en su papel de servidor de Dios. Así que no aspire en la posición para ejercer en otros, porque demuestra tu inseguridad. Número 2, no lo hagas porque necesitas aprobación. Y número 3, no lo hagas porque quieres controlar a alguien. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, hay algunas cosas que necesita todo servidor saber, y todo líder, y yo quiero que me escuche, y todo papá que está aquí, y toda mamá que está aquí. Hermanos, hay unas cosas que tienen que ver cuando una persona quiere influir de manera incorrecta. Una influencia incorrecta, escuchen esto, hermanos, una influencia incorrecta está basada en el poder. Número 1, en el poder. Así que hay personas que quieren influir en otros, pero para eso quieren poder. Y yo les decía el jueves que en los Estados Unidos, un senador de la República, su nombre Aaron Burr, alguna vez fue a presentar un proyecto y alguien de sus compañeros le dijo: Aaron, si tú presentas ese proyecto, no serás presidente de la República, no serás presidente de los Estados Unidos, porque el proyecto que iba a presentar ahí iba en contra de lo que la gente quería. Y ese hombre dijo estas palabras, tomó lo que tenía en su mano, el folleto, el documento, y le dijo: dime una cosa, ¿esto que está aquí es verdad? Y él dijo: es verdad. Él dijo: prefiero no ser presidente de los Estados Unidos, pero prefiero mantenerme en la verdad. Esa es la gran diferencia de los hombres de carácter. Los hombres de carácter sacrifican la posición, pero se mantienen en la verdad. Hermanos, necesitamos crecer en esto. Padres, cuando un hijo ve ese ejemplo, ese hijo va a ser marcado para toda la vida. Cuando mamá, cuando una hija mire eso en ti, créeme que la vas a marcar para toda la vida. Pero hay personas que caminan, depende de las circunstancias. Me van a dar una posición más alta, pero tengo que mentir, tengo que engañar, tengo que decir lo que no es. Es mejor que no llegues a esa posición. Un hombre de Dios, un hombre, una mujer de carácter, ellos dirán: me quedo aquí, pero guardo mi lugar, porque yo prefiero honrar a Dios antes que a los hombres, hermano. Las personas que quieren la aprobación de los hombres, tarde que temprano tendrán problemas. Gloria a Dios. Hermanos, el poder no necesariamente tiene la capacidad de motivar. Así que hay gente que buscan el lugar alto, la posición, la presidencia, y van a cambiar todas las leyes para que a la gente le guste, porque hay gente que busca influir por la posición. Hay gente que quiere influir por la posición. Así que todas las cosas las voy a hacer fáciles a la gente. Pero ¿sabes algo? Esas personas no serán fácilmente imitadas. La gente quiere seguir e imitar a gente de carácter definido. Amén. ¿Alguien puede decir amén? Hermanos, no busquemos que la gente nos siga a nosotros, busquemos que la gente siga a Dios. Pero para eso a veces hay cosas que la gente no le va a gustar de usted o de mí. No se preocupe tanto por agradar a la gente, preocúpese por agradar a Dios. Servidores de la iglesia del Señor en Aruba,
Hijos de Dios, cristianos, preocupémonos cada día por trabajar en nuestro carácter y que nuestro carácter agrade a Dios más que a los hombres. El problema es que a veces nuestra vida quiere agradar a los hombres y tenemos que agradar a Dios. A Él tenemos que buscar agradarle. Amén. Hermanos, la apariencia nuestra y la personalidad no es suficiente para que la gente sea impactada. Hay gente que tiene muy buen carisma. Usted sube a las redes, usted sube arriba a Facebook, arriba a YouTube, usted entra a las redes sociales y va a encontrar gente que tiene mucho carisma y la gente lo sigue. Pero hermanos, el carisma no cambia a nadie. El carácter sí. Un hombre de carácter, las vidas que se acerquen a él serán influenciadas. Así que la gente de carisma tiene muchos seguidores, pero no impacta a nadie. Pero los hombres y mujeres de carácter firme en Dios, lo que ellos no se dan cuenta es que por donde van caminando están impactando vidas. Gloria al nombre de Jesús. Yo no sé cuántos quieren impactar vidas, personas que quieran que otros los sigan, pero por su fe en Dios. Amén. Hermano, eso es lo que necesita el mundo. Hay otra forma de influenciar y es la forma correcta. Así que hay una manera incorrecta y hay una manera correcta. Yo quiero decirle, hermano, todo el que quiere influenciar de manera correcta no buscará la aprobación del mundo. No busque que el mundo lo apruebe, busque que Dios lo apruebe. Amén. ¿Sí están aquí conmigo? Iglesia del Señor, busquemos que Dios nos apruebe. Líderes, servidores, predicadores, evangelistas, cantantes, músicos, maestros de escuela dominical, busquemos que Dios nos apruebe. Amén. Un hombre en la Biblia, del cual leíamos hace un momento, Daniel, Dios aprobó su carácter, pero el rey no. Pero después de que él demostró su carácter, el rey terminó aceptando a Daniel. Y yo quiero que leamos Daniel capítulo 3, versos 16 y 17. Acompáñeme en un momento a mirar. Escuchen esto, hermano. Hermana, si nos devolvemos al versículo 14, por favor. Daniel 3, 14 al 17. Escuchen, acompáñenme a leerlo, por favor. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, o sea que ya le habían contado, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego, escuche, ardiendo. ¿Y qué Dios será que os libre de mi mano? Sadrach, mire hombres de carácter, hermano. Mire lo que es el carácter. Y yo quiero que usted entienda esto. Muchos cristianos dirían: rey, bueno, Señor, Dios me entiende. Muchos dirían: ay, Dios sabe, que Dios conoce, pastor, que uno
Eso decimos muchos a veces. Pero ¿sabe algo? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, rey. No te preocupes, tú ya sabes lo que nosotros somos. Mire, hermano, un cristiano de carácter, usted ya sabe. Hay gente que le dice, yo no sé si a usted le han llegado a decir, le voy a decir algo, pero yo ya sé lo que usted me va a decir. Sí se lo han llegado a decir. ¿Sabe por qué? Porque le conocen ya. La gente de carácter definido, usted sabe cómo van a contestar. La gente de carácter definido es predecible. Por eso a veces la gente le dice, empiezan así: le digo, no le digo. Le digo, no le digo. No le digo mejor. Porque ya saben la respuesta. Es porque quien tiene un carácter definido, está definido. Los muchachos le dijeron al rey, el rey estaba enseñado a ver gente que cuando él llegaba, ellos temblaban y cambiaban. No, rey, lo que usted diga, rey, ¿a dónde hay que ir? Rey, ¿qué hay que hacer? No, él estaba enseñado a ver gente así. Así que el rey les llegó con toda su fuerza y su gloria de rey terrenal y les dijo: están listos, que los quiero ver que se arrodillen ya. Y sabe, ellos le dijeron: rey, si a eso vino, si a eso se levantó, mejor siga durmiendo. Porque rey, no necesitamos responderle sobre ese asunto. Nosotros una cosa tenemos clara en nuestra vida: hemos conocido a Dios y sabemos quién es el verdadero Dios, y solo ante ese Dios doblaremos nuestras rodillas. Ante nadie más doblaremos nuestras rodillas. Aleluya. ¿Sabe? Pero a Dios le gusta la gente así. Así que en el verso 24 y versículo 25, hermano, Daniel 3, 23 y al 25, si lo podemos poner. Y estos tres varones, escuche, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados al horno de fuego ardiendo. Imagínense. Por tener un carácter definido, los metieron al horno de fuego. Pero ¿sabes algo, hermano líder y servidor? Verso 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey, tres fueron los que lanzamos. Y el rey dijo: yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Diga gloria a Dios, hermanos. ¿Sabe qué pasó? Que donde hay un hombre o una mujer fiel a Dios, Dios se mete con ellos. Amén. Hermano, es que no hay nada más bueno que trabajar con la gente fiel. Yo se los decía el jueves. La gente fiel, cuando necesite de usted, usted va a esforzarse por ellos. La gente fiel, hermano, en su empresa, en su compañía, el día que su buen empleado, su empleado fiel, responsable, le dice: patrón, me voy, usted lo primero que le pregunta es, usted le dice: ¿por qué se va a ir? Patrón, es que el salario no me alcanza. ¿Qué es lo que necesita usted? Patrón, lo que rápido, súbanle el sueldo a él. Suban el salario, porque esa gente firme y de carácter, la gente no los quiere dejar ir. Son buenos. Hermano, Dios a gente como Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego, el Señor se metió allá, hermano, mandó su ángel y allá estuvo metido. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con aquellos que su carácter lo han definido por Él. Diga gloria a Dios.
Hermanos, cuando Dios aprueba el carácter de alguno de nosotros, Dios lo va a respaldar. El fruto de su labor se verá. Hermano, cuando Dios apruebe tu carácter, tu decisión por Él, puedes pasar por momentos difíciles, pero Dios te va a sacar adelante. Amén. Yo quiero decirle, defina su carácter en Dios. Hermano, no en las cosas de la vida. No determine ser fiel a Dios si Dios lo sana. Hay gente que ha determinado caminar con Dios si Dios les cura la enfermedad. Y como no se curan, se van. Esa es gente que no, el Señor ya sabía que no iban a ser fieles nunca. Si usted determina su fidelidad a Dios porque le vaya bien en la salud, porque le vaya bien en una relación amorosa, porque le vaya bien en los negocios, hermano, usted se va a ir tarde que temprano. Los que no se van a ir nunca son los que dicen, como dijo Job, aunque él me matare, en él esperaré. Amén, aleluya. Aunque mi Dios me quitara la vida, yo sigo con él. Aunque mi Dios no me bendijera, yo sigo con él. Si me va bien, hermanos, no es si te va bien. Los hombres de carácter no es si les va bien. Ellos ya definieron que no me ha ido bien, pero yo no tengo problema. Yo tengo mi fe en Dios. Amigo que estás aquí, que estás caminando con Dios, amiga que estás caminando con Dios, joven, Dios quiere gente de carácter. No es si nos va bien o no. Si logro ese negocio, sí. No, Dios quiere gente que sin el negocio digan, mi Dios, con negocio, sin negocio, yo estoy detrás de mí, detrás de ti, cuenta conmigo, Señor. No si me lo dan. El negocio no puede determinar mi obediencia, ni mi fidelidad, ni mi compromiso, ni mi permanencia. Hermano, nada de eso. Nada de eso. Yo he conocido cristianos que le dijeron a Dios, sáname, y Dios no lo sanó. Pero ya muriendo, en los momentos antes de la muerte, están alabando a Dios. ¿Usted cree que ellos no le dijeron a Dios que los sanara? Claro que sí. ¿Usted cree que ellos no querían vivir? Claro que sí. ¿Usted cree que ellos no tenían familia? También. ¿Usted cree que ellos no querían ver a su familia crecer? También. Pero hermano, confiaron en Dios y sencillamente, si Dios decidió que era el momento de partir, no hay problema. Le canto a mi Dios aunque no me sane, le canto a mi Dios aunque no me haya ido como yo quería que me fuera. Ese es el carácter, hermano, y ese es el que necesitamos dejar que Dios trabaje. Pero yo necesito elegir ser un hombre de carácter. Usted necesita, hermana, elegir ser una mujer de carácter firme en Dios. Aleluya. Amén. Amén. Los hombres definidos de carácter trabajan en la integridad. La integridad, hermanos, es algo que tenemos que trabajar. Ninguno de los que están aquí conmigo somos perfectos, ninguno. Tenemos dificultades, problemas. Dentro del contexto humano también vivimos momentos difíciles, pero hay que definir la integridad y hay que definir crecer en ella y afianzarnos en ella. Así que, hermano, la palabra integridad se define como completo. Alguien íntegro es alguien completo. La palabra integridad se define como solidez. Una persona en integridad es una persona que no cambia, que no varía. ¿Sabe algo, hermano? Alguien dijo, la integridad trabajando de la mano con el carácter ejerce una influencia importante en la vida de las personas. Ojo a eso, hermanos. Escuchen, la integridad trabajando de la mano del carácter ejerce una influencia importante en la vida de las personas. Hermanos, la integridad revela lo que somos realmente nosotros.
Un hombre que camina en integridad, una mujer, sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo. Por eso les decía hace un momento que a los hombres de Dios y a las mujeres de Dios, mucha gente más bien ni les dice, porque conocen su corazón. Son predecibles. Hermanos, la integridad involucra todo lo nuestro: la vida, los actos, los pensamientos. Hermanos que están aquí, la integridad nos hace coherentes. Cuán importante es que nosotros los cristianos, hermanos, tengamos coherencia entre lo que decimos con lo que somos. Aleluya. Y yo quiero decirle, uno puede orar a Dios que lo cambie, pero uno no querer cambiar. Tenga presente eso, hermano. A veces yo le voy a decir a Dios, Señor, cámbiame, pero yo no quiero cambiar. A veces yo le puedo decir a Dios, Señor, ayúdame, pero yo no quiero la ayuda de Dios. Hay oraciones nuestras que están en contravía con lo que Dios quiere y con lo que yo realmente quiero, hermanos. Porque a veces yo le digo a Dios, Señor, yo quiero cambiar, pero en el fondo tú no quieres cambiar. Porque si quisieras cambiar, saldrías tomando la palabra y diría, lo que me dijeron hoy es mi situación y ya voy a establecer la ruta porque yo quiero, ya le dije a mi Dios que quiero cambiar, y esa predicación Dios me contestó a mi problema. ¿Alguno de ustedes le ha dicho a Dios, Señor, ayúdame? Todos. ¿Cuánto le hemos dicho a Dios en la canción? Moldea mi carácter, ¿verdad? Se lo hemos cantado a Dios. Pero ¿sabe? Cuando Dios nos contesta la petición y nos habla, uno sale y dice, no, pero yo no. Hermano, a veces oramos lo que no queremos cambiar. Qué bueno decirle a Dios, Señor, yo quiero cambiar. Amén. Moldea mi vida, hazme un nuevo ser. ¿Verdad que es muy bonito? Pero eso tiene una importancia, esas palabras al cantarlas. Eso tiene una profundidad. Hermanos, y Dios quiere ver gente que determine ser fieles a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos que están aquí, servidores, Daniel, su vida, su carácter, hizo que el rey cambiara el designio, el decreto. Un hombre de carácter, hermano, impacta donde sea. Un hombre de carácter en Dios impactará a su familia. Parte, hermanos, de lo que necesitamos trabajar para nuestra familia no es tanto decirle que Dios es bueno, es que ellos vean que Dios es bueno. Ellos quieren ver en ti a Dios. A veces decimos, pero en mi familia no se arrepiente nadie. ¿Quién sabe qué carácter de ese cristiano están observando? Ellos necesitan ver un carácter. Hay madres que se han ido, les decía, estando sus niños pequeños, pero sus hijos recuerdan el carácter y la firmeza de esa madre para con Dios. Yo quiero decirle en esta mañana, hermano, qué bueno decirle a Dios, Señor, mi carácter. Y yo quiero terminar diciendo, tu carácter te llevará a posiciones muy elevadas en lo espiritual y en lo secular. Así que un hombre o una mujer de carácter, lo que no entienden muchas personas es que va a ir muy lejos con Dios y en el mundo en que vive. Siempre las personas, si usted tiene una empresa y usted necesita un manager para su empresa, ¿usted qué hace? ¿Pone a quién? ¿Al que está definido o al que se le va a usted apenas aparezca un mejor postor? ¿Usted a quién pone de manager de su empresa? Yo pongo el que está definido. Usted también.
Si usted le va a entregar su compañía a alguien para que se la cuide y se la administre, hermano, ese que usted lo vio que en el caminar estaba que así, usted dice, no, él necesita definirse. Es muy bueno, tiene muchas cualidades, pero no logra definirse. Hermanos que están aquí, Dios anda buscando gente que se defina. Dios anda buscando cristianos definidos. Dios anda buscando cristianos de un carácter definido. Oh, hermanos, ellos se encontrarán con Dios y ellos verán a Dios. Tiene uno que estar muy definido para hacer lo que hizo Moisés: dejar el palacio del rey para irse a vivir al desierto. Eso, hermano, eso no es tan fácil. La gente siempre anda en el mundo, la gente anda detrás del mejor postor. Ah, no, el que me dé más, el que me pague más, el que me brinde más. Pues Moisés hizo lo contrario. Y hermano, a veces no aprendemos eso de la historia bíblica. Y eso es lo que hay que aprender de la historia bíblica. Moisés no dijo: es que aquí tengo el palacio, aquí tengo las comodidades, aquí me tratan así, aquí me dan esto, aquí tengo gente que me sirva. Moisés dijo: no, yo tengo un Dios y mi Dios es el único Dios, y el pueblo que sigue a ese Dios es el pueblo de Israel. Me voy de aquí, yo sé dónde está mi Dios, aleluya. Oh, pero eso le costó a Moisés perder el palacio. A veces un carácter definido tendrás que perder algunas cosas. Un carácter definido te hará perder algunas cosas. Pero hermano, pero ganarás con Dios. Es mejor ganar con Dios, amigo. Hermano, servidor, líder, es mejor ganar con Dios. Aunque parezca que no. Es mejor ganar con Dios. Así que el rey Daniel fue un hombre que sirvió a dos reyes. Y con los dos reyes pasó grandes pruebas. Con Nabucodonosor el horno de fuego, y con Darío el foso de los leones. Pero un hombre que tiene un carácter definido, pero yo lo que llevo en la iglesia no tengo y no problemas. Que está definido, está definido. Hay gente que dice: pastor, pero es que en la iglesia yo... No, hermano, en la iglesia también se tienen problemas. Pero el que está definido dice: yo sé para dónde voy. Yo sé quién es mi Dios. Yo sé a quién sigo. Yo sé a quién le sirvo. Aleluya. Así que, hermano, Daniel ante el rey Nabucodonosor cambió el decreto. Mire la influencia de un hombre de carácter. Nabucodonosor decretó, y el decreto que Nabucodonosor dijo fue el siguiente. Él había dicho primero: el que no se poste ante mi imagen va a ser quemada y va a ser destruido y va a vivir tormento. Pero luego Nabucodonosor dijo: Sadrach, Mesach y Abednego. Verso 27, por favor, escuchen lo que él dijo. Y se juntaron los sátrapas. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Verso 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito, mire, hermano, mire un hombre de carácter lo que hace. Hizo que el rey aprendiera a adorar a Dios. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Notan lo que es alguien de carácter definido. Y con Darío, allá en el capítulo 6, mire lo que dijo Darío. Daniel capítulo 6, versos 25 al 28.
Entonces el rey Darío, leámoslo desde el 23, hermana, por favor. Escuchen lo que dijo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del pozo, y fue Daniel sacado del pozo y ninguna lesión se halló en él. Escuche esto, porque había confiado en su Dios. Verso 24, y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el pozo de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del pozo cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Verso 25, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, escuche eso, hermano, un hombre de carácter, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Wow, hermano, wow, wow. Nota lo que es alguien de carácter, hermano. Nota la diferencia de tener un carácter definido. Puede que al comienzo no, pero al fin verás el resultado. Verso 27. Él salva, mire lo que dijo Darío: Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Verso 28, mire que vale la pena. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Estén de pie, hermano, vale la pena que nuestro carácter sea forjado delante de Dios. Aleluya. Yo no sé si alguien en esta mañana aquí quiera decirle: Señor, yo quiero que moldees mi carácter y yo lo voy a elegir hoy. Yo quisiera orar por alguien que quiera decirle: Señor, mi carácter va a ser moldeado como tú quieres, no como yo quiera. Hay una canción que cantamos: no lo que yo quiera hacer, ni dónde yo quiera ir, pues quién soy yo que deba decidir. Qué bueno uno colocar su carácter a las manos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la huella que dejarás será para siempre. Pero ¿sabes también por qué? Porque tú prosperarás. El carácter moldeado por Dios te garantizará en esta vida y en la eternidad la bendición. Pero ten cuidado, tu éxito no fundamentado en el carácter puede caer tarde que temprano. No establezcas tu poderío ni tu influencia en lo que tienes. Lo que tenemos se puede ir tarde que temprano, pero tu carácter permanecerá en tus hijos, en tu familia, en tu hogar, en la iglesia, en los servidores, en el servicio. Hermanos, qué bueno decirle a Dios: moldea mi carácter. Yo no sé si alguien quiera decírselo a Dios esta mañana. Yo quiero decírselo. Todavía no estamos terminados. Yo tampoco soy producto terminado. Pero quiero decirle a Dios: Señor, sigue trabajando en mí. Sigue moldeando mi carácter. Oh, hermano, yo quiero decirle a Dios: Señor, sigue haciendo de mi vida esa vasija que tú quieres. Hermano, si hasta aquí no lo ha sido, yo te quiero decir: todavía se puede. Todavía se puede escribir otra página en la historia de tu vida, pero tienes que comenzar. Y qué bueno empezar a decírselo a Dios hoy: Señor, moldea mi carácter. Haz de mi vida, Señor, como tú quieres. Dígale a Dios: Señor, moldea mi vida como tú quieres. Oh, dígale a Dios un momentico eso, dígale. Ya nos vamos, hermanos. Pero esta oración tiene tanto valor, hermanos.
Porque es donde tú recibes la palabra y le dices a Dios lo que tu corazón está dispuesto. Lo que tu corazón está dispuesto a hacer con esta palabra es lo que cuenta para Dios. Puede que el mensaje sea importante y marque tu vida, pero nada trascenderá si no lleva tu vida a una decisión. Pero si en esta mañana este mensaje toca tu corazón y hay alguien que aquí dice: Señor, no va a ser las circunstancias ni mis amigos, aunque no me dieran el trabajo que quiero, aunque no lograra la meta que quiero alcanzar, pero yo quiero agradarte a ti, Señor. Si para lograr algo, Señor, tengo que buscar la aprobación de los hombres, yo prefiero la tuya, Señor. Oh hermano, la aprobación de Dios te garantizará el éxito, así sea que vayas al pozo de los leones. La aprobación de Dios te garantizará el éxito aunque vayas al horno de fuego. Busca la aprobación de Dios, esa es la que vale. No tanto lo que los hombres digan, hermano. A veces dirán cosas que no son de nosotros, pero Dios nos sacará adelante, hermano. Ten presente, a veces te acusarán y dirán cosas de ti, pero Dios te sacará adelante. Aún de eso que dijeron de ti, habla con Dios. Habla con Dios. Dile algo al Señor mientras entonamos un cántico. Tómate un momentico. Hermano, esta oración vale mucho. Es lo que tú le estás diciendo y la decisión que estás tomando con Dios. Es lo que tú en este momento estás definiendo para con Dios. Esa definición tuya tiene un gran valor. Yo quiero invitarte a que en este momento le digas a Dios: Señor, yo quiero, Señor, cambiar. Yo deseo, Señor, que mi vida te honre. Hubo hombres que se definieron por ti frente a la muerte, Señor, y prefirieron la muerte antes que darte la espalda. Yo no tengo que definir entre la muerte, simplemente es un negocio, simplemente es un amigo, una amiga. Hay amigos que no te van a volver a hablar por caminar con Dios. Hermano, Daniel ofreció su vida. Que tu amigo no te haga cambiar tus principios. Pastores, que si me defino por Dios, hay personas, amigos, que no me volverán, no irán más a mi casa. Daniel prefirió morir antes que agradar al rey y a sus amigos, pero agradó a Dios. Dígale a Dios: Señor, yo quiero ser más como tú. Yo quiero más de ti. Dígaselo con el alma, hermanos, dígaselo. Habitar en tu presencia. Que el Señor moldee tu carácter aunque se pierdan otras cosas. Para que crezcas tú. Señor, yo quiero menguar, Cada día seré pero yo quiero darte la gloria a ti. como tú. Quebranta mi corazón. Señor, hubo un hombre, Quebranta mi vida. hubo unos muchachos, Señor, Entrego mi voluntad jóvenes como muchos aquí, a ti. como tú, señorita, Todo lo que soy, como tú, Señor. jovencito, Todo cuanto tengo es suyo. Yo quiero se colocaron en las manos de Dios, para que crezcas tú. que ellos bajaron para que Dios fuera glorificado. Mi corazón, Wow. quebranta mi vida. Ellos bajaron, hermanos. Te entrego mi voluntad. Joven, si tienes que bajar tú, bájate, pero Dios será honrado. Señorita, si tú tienes que bajarte, puede que pierdas humanamente, pero ganarás con Dios. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida.
Dígaselo a Dios. todo a ti. Todo lo que soy, Señor. Todo cuanto tengo. tengo es tuyo. Yo quiero menguar Yo quiero menguar. para que crezcas tú. Señor, yo quiero menguar. Quiero menguar Aleluya. para que crezcas tú. Aleluya. Quiero menguar para que crezcas tú. Tus hijos ganarán. Tu familia ganará. La iglesia ganará. Las generaciones que vienen atrás ganarán. Qué bueno que Dios pueda seguir trabajando en nuestra vida. Vamos a orar a Dios. Aquí hay unas peticiones. Hay también un anuncio. Hay una camioneta blanca de placa 70050. Tiene las luces encendidas. 70050, camioneta blanca. Tiene las luces encendidas. Hermanos, aquí vamos a orar por una petición. Dios la conoce. Aquí dice: pido oración, Dios conoce mi necesidad. Pido por los papeles y por mi familia. Vamos a orar. Vamos a orar por el señor Elkin Quintero, por su salud espiritual y física. Vamos a orar por todos ellos. Vamos a orar por la familia de Atila. Su señora madre ha partido a la eternidad. La hermana Lupita, la hermana Janet partió a la eternidad. Que Dios consuele y fortalezca estas familias. Vamos a orar, hermanos. Hay hermanos que están viajando de aquí para sus países, otros están regresando. Que Dios los guarde. Dígale a Dios: Señor, ayúdame que mi carácter sea moldeado. Cierre sus ojos y oremos a Dios en favor de todas y cada una de estas peticiones. Dígale: Señor, ayuda a mis hermanos. Dígale a Dios: Señor, ayuda a mis hermanos. Ayúdales en sus necesidades, sus problemas, sus enfermedades. Consuela a los que han perdido algún familiar. Dios, consuela a la gente que en el mundo está sufriendo dolor. Ha muerto, Señor, mucha gente por esta pandemia. Yo te ruego que los consueles, que los ayudes, que obres, que los sanes, que fortalezcas. Dios, mis hermanos y amigos que presentan sus peticiones aquí, ayúdalos, Señor. Oh Dios, bendícelos. Los que están de cumpleaños, Señor, la hermana Daniela, la hermana Mari, la hermana Marina, bendíceles también, Señor, ayúdales. Sobre todo, Dios, ayúdanos a moldear nuestro carácter. Yo te pido, Dios, ayúdame, pero que yo esté dispuesto, Señor. Que esa sea mi elección, Señor. Yo elijo que mi carácter, Señor, sea moldeado, Dios. Oh Padre bendito, Dios eterno, ayúdanos, Señor. Despidámonos cantando a Dios, hermano, mientras cantamos esta canción. Si usted desea salir, puede hacerlo. Pero dígale a Dios: Señor, quiera honrar a Dios, hermano. Pero a vos, Eso dijo Daniel. Señor, lo mi adoramos. Yo solo adoro a un Dios, Ningún cos trajacuma, nada ni nadie más pero voy a adorar. Oh Dios, Señor, lo mi adoramos. nuestro carácter se ha moldeado, Señor. Otro Dios, Oh, aleluya. Dígale: Señor, Señor, lo mi adoramos. sí, Señor. Ningún cos trajacuma, Hermano, sigue a Jesús solamente. pero a vos. Díselo, díselo. Non vino ti otro
más ídolos, hermanos. No más ídolos en nuestra vida. Ni la fama, ni el poder, ni la riqueza, ni los amigos. Señor, Señor, aquí estamos. Señor, não me perdamos ningún otro Dios, Pero pero amo, a vos, Señor, Señor, lo me adoramos, ningún cosa alguna, pero pero amo. a vos. Vino ti de un otro ídolo. Oh sí, aleluya. Trono personal, Señor, mi Ayúdanos, Dios. tapamos. Amén, amén, amén. No vino otro ídolo. Sí, Señor. Trono personal, Aleluya. Señor, mi corazón tapamos. Gloria a Dios. No vino otro ídolo. Oh, trono personal. Personal. Señor, Señor, mi corazón tapamos. Señor, trabaja en mi carácter, No Dios. vino otro ídolo. Yo quiero, Señor, Trono personal. yo quiero, Señor, seguir creciendo. Señor, mi corazón tapamos. Oh, hermano, Señor, moldea nuestro carácter. Señor, lo me perdamos, ningún otro Dios, Oh, pero aleluya. a vos. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Feliz día para todos. Feliz semana, hermanos. Hermanos, el próximo sábado tenemos ayuno y el domingo tenemos, amén, nuestra actividad pro templo. Así que ayúdenos, por favor. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Que Dios les guarde.